Chime, si puedes tomar unas fotitos con el tuyo. Chime. Chime. Le digo, ¿gime o no gime? Dice, sí, gime. Le digo, Así de. Recording in progress. Su hermano le echa carrilla con eso. Hoy no voy a poner mi video. Pues comenzamos. ¿Cómo quieras? Pues bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Asociación de Escritores Libres Unidos AC. Es un placer tenerlos aquí porque tenemos un invitado de lujo. Es un escritor muy joven, muy talentoso, muy entusiasta y ha participado con nosotros y yo espero que siga participando porque tiene mucho que aportar a la asociación. Como siempre, primero comenzamos dándole la palabra a nuestro escritor invitado y posteriormente abrimos la sesión con asuntos varios y algunos informes sobre la asociación y están cordialmente invitados para que nos conozcan. Yo siempre resalto que somos la Asociación de Escritores Unidos Libres AC, porque somos la única asociación de escritores legalmente constituida ante notario público. Hay muchos colectivos, muchos grupos, de hecho nosotros salimos de ahí venimos, pero ahora nosotros nos aventamos esa responsabilidad y ese gusto por ser una asociación civil. Entonces, adelante, pasen, vamos comenzando, bienvenidos a todos los que están aquí de manera presencial, a los que están allá en el ciberespacio, también les agradecemos mucho. Entonces, vamos a dejarle la palabra a nuestro joven autor, que es mi tocayo, Pablo Ávila, y que va a hacer de alguna manera una dinámica con también nuestro compañero Isaac, para hacerla un poquito más abierta la entrevista. Y después, al final, vamos a tener una oportunidad para hacer preguntas o comentarios, ¿sí? Entonces, sin más, por favor, un aplauso de bienvenida a mi tocayo Pablo Ávila, tanatólogo. Bueno, pues gracias por esta invitación. Debo decir que al principio estaba nervioso, desconcertado, porque he tenido como la dicha de tener varias oportunidades de estar dando a conocer mi proyecto, pero cada una de las presentaciones ha sido muy, muy distinta, ¿no? Y eso la verdad es que me gusta mucho y porque, pues bueno, también nos saca de la zona de confort, ¿no? Aunque no hay como un speech hecho, la verdad es que luego uno dice, ya sé el caminito, pero la verdad es que ha estado bien interesante. Lo he platicado con Isaac muchas veces, ¿no? O sea, creo que este libro superó mis expectativas en mucho, sigue sucediendo cosas increíbles y bueno, hoy aquí agradeciendo esta oportunidad, primero a Isaac, luego a la asociación, que personas increíbles están acá y escuchando un poquito de sus proyectos y lo que han estado haciendo y lo que hacen. La verdad es que bueno, espero algún día llegar a ese nivel, ¿no? Pero de verdad muchas gracias, Isaac. Bueno, este proyecto empieza a inicios de este año. Bueno, ya lo tenía escrito desde hace bastante tiempo. ¿Cuántos años? Pues llevaba 5 años arrastrando el lápiz realmente con el manuscrito, ¿no? Cuando me contactó a inicios de este año fue en enero, ¿no? En enero, sí. Él estaba en Estados Unidos, empezando cuidando a su mami, que aquí tenemos presente. Y me dice, oye, pues quiero sacar un libro, trata de este proyecto, así basado. Y digo, ¿sabes qué? Este proyecto yo le veo bastante potencial, porque eso fue una de las preguntas, oye, ¿y crees que tenga potencial? Digo yo, sí tiene potencial. Tiene potencial porque estás hablando desde tus propias experiencias, desde tu propio sentir, en base a tu profesión, de todo lo que estás pasando, todo lo que está sucediendo, y lo fue plasmando tal cual en lo que viene siendo en sus líneas. Todavía no lo terminaba cuando nos comunicamos. Tuvo la oportunidad de terminarlo. Ha sido padrísimo trabajar en el proyecto, desde hacer la portada. Me mandó una idea de portada que es muy parecida a esta, pero sí estaba muy fea. Y le hicimos una portada pues, precisamente que reflejara lo que es la unión de la familia. Lo que es él, su esposa, sus hijos, que aquí también están presentes. Venga. Entonces,
es un reflejo de lo que él trae. Y como decimos y cada vez que lo he presentado, es un libro que nosotros tenemos la filosofía en la editorial Coedoc, de que todo lo escrito con el corazón merece ser publicado. Y más, aparte, tiene una buena narrativa. Entonces es un libro que se va a disfrutar bastante. Antes de seguir, ¿cuál fue la parte más dura al momento de escribir tu libro? Pues en sí, híjole, es que debo decir que este libro, para la gente que aún todavía no conoce como el contexto, este libro nace de una experiencia personal de aproximadamente 12 años, 13 años de acompañamiento con mi esposa, con mi papá, que fueron diagnosticados con cáncer. Y la verdad es que cuando comencé a escribirlo como un diario de mis emociones, pues era complejo ir un poquito hacia ese momento inicial en donde puedo decir, donde comenzaban estos momentos de después del diagnóstico, en donde no había donde había más bien un desconocimiento total de lo que se nos venía encima, ¿no? También por el tabú y todo este tema cultural que hay alrededor del cáncer, y es arrastrar el lápiz. Es lo que yo siempre platico. Empecé con un cuaderno que al final se me deshizo porque terminaba mojado, ¿no? O sea, era una lloradera que no podía parar, porque de verdad me conectaba con cosas que yo no entendía, y por eso es que yo decidí también hacer en esos textos como un diario de mis emociones, ¿no? Porque era de alguna manera soltar a través de esos manuscritos lo que yo estaba sintiendo sin entender de fondo qué era, ¿no? Entonces, eso fue complejo muchos años, o sea, no solo el primer año de escribir, sino la mayoría de los años. Fue hasta cuando yo ya me volví tanatólogo, que fue pues casi un año después de que mi esposa falleció, en donde me atreví a agarrar esos textos y primero irme al inicio y empezar a leer todo lo que había escrito para darle ya un sentido, ¿no? Con herramientas tanatológicas a ese diario de las emociones. Y sí fue curioso que en ese momento, ya con herramientas de tanatología, ya era más como un tema nostálgico al leer todo lo que tenía y poderle dar un mejor sentido y una mejor estructura como una herramienta de acompañamiento, que en el momento cuando lo escribía tal cual, digamos que con ese duelo que yo estaba viviendo con la enfermedad de mi esposa y de mi papá, ¿no? Sí, pues me imagino que cuando estabas escribiendo vaciaste todas tus emociones, Sí. pero al reestructurarlo reviviste todas las emociones. Sí, y con un sentido distinto, ¿no? Entonces, pues, así, al final, cuando decido convertir esos manuscritos en un libro, fue una decisión muy padre, debo decirlo, porque en un inicio yo no pensaba hacer un libro, ¿no? O sea, sí tenía como la idea de algún día escribir de alguna forma lo que nos había sucedido, pero no tenía como un sentido claro. Sí fue la tanatología en mi vida lo que me ayudó primero a encontrarle sentido yo a estos procesos finitos de la vida, y después encontrar en ese manuscrito que hoy es este libro Juntos, pues herramientas que pueden acompañarnos en ese duelo, ¿no? Si bien es cierto que yo hablo en este libro de un proceso del fallecimiento de personas que yo amo, sí, también es verdad que este libro puede funcionar como acompañante de otros procesos de pérdida, ¿no? O sea, el duelo por una pérdida no solo es por la muerte de personas que nosotros amamos, sino pues también por proyectos, por negocios, una casa que perdimos o vendimos, ¿no? A veces yo hasta digo, un hijo que se va a estudiar a otro lugar, y aunque sea algo muy padre, pues hay un duelo ahí que hay que trabajar, ¿no? Y lo normalizamos. ¿Se te casa la hija? Exactamente, ¿no? Entonces, está muy padre encontrar en este libro que además muchos de los capítulos tienen ese nombre de las emociones por las que yo transité, ¿no? Entonces, o sea, hablo del miedo, hablo de las expectativas, hablo del enojo, ¿no? Hablo de la tristeza, desde una visión real
de un proceso doloroso en mi vida, pero cómo es que podemos aceptar ese momento con esas emociones y transitar un poquito con ellas, ¿no? Entonces, así es como yo fui transformando este manuscrito, ¿no? Ya con elementos y con herramientas tangibles, pues darle un sentido en beneficio de alguien, poniéndome yo un poquito en ese lugar en donde yo realmente le batallé cuando falleció mi esposa, ¿no? Y encontrarme como en este proceso de desconexión total de un sentido de vida, y haber ido con diferentes tipos de terapeutas, diferentes psicólogos, psiquiatras, y no poder, quizás estaba yo en negación o con la ira muy fuerte que no me permití como transitar estos procesos de acompañamiento terapéutico, y ya con la tanatología pues entendí un poco más a todo lo que se refiere el proceso de la muerte en sí, ¿no? Y desde que empezamos el proceso de elaboración de tu libro, ¿qué es lo más satisfactorio? ¿O cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, el proceso como tal, o sea, el proceso de llevar a la realidad este manuscrito. Digo, aparte de que tu editor estuvo chingue contigo. Sí, justo eso iba a decir. No es cierto. No, justo es que realmente este proceso de llevar a cabo o hacer realidad el libro, así como hoy lo tenemos aquí presente, ha sido muy padre. La verdad es que no me imaginaba que fuera un proceso con tanta creatividad, ¿no? En donde vas y vienes con información, vas y vienes con imágenes, propuestas, ¿no? Y a veces, y yo creo que es como, bueno, a mí me pasó que es difícil aceptar una propuesta de un cambio cuando tú dices, no, es que genuinamente se ve bonito así, güey, ¿no? Y a lo mejor no, ¿no? O ya en la parte de cómo lo quieres mostrar o potenciar o el impacto que puede tener, pues desde la experiencia de la editorial o de la dirección de la editorial, pues la verdad tiene mucho sentido, pero al principio también yo creo que es el apego, es parte del apego al proyecto en sí, de cómo yo lo venía creando, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me le vas a cambiar algo con lo que yo sufrí, ¿no? Porque yo veía la portada y al principio yo decía, no podemos cambiar la portada porque la portada tiene un sentido, ¿no? Y tiene algo profundo y un significado que a lo mejor las demás personas no lo entienden, pero para mí lo tenía muy claro. Y al final, pues sí logramos llegar a un punto en donde la portada quedó en su justo preciso, ¿no? Pero ha sido muy, muy padre, mucho aprendizaje realmente en este proceso creativo de impresión, de ir y venir, hasta de las fotografías, el tipo de letra, cómo mostrarlo mejor. Algo bien interesante que tiene algo que ver con lo que decía Isaac, de estos últimos días que yo viví en enero en Estados Unidos cuando mi mamá sufrió un accidente y que todavía no terminaba el libro, es que esos días que estuvimos ahí en terapia intensiva en donde yo acompañé a mi mamá en su recuperación, pues me di cuenta y algo que a lo mejor de pronto no somos tan conscientes porque estamos enfocados en el acompañamiento de un ser querido que está padeciendo algún tema de salud, es que son muchas horas en donde si la mente no está ocupada en otras cosas, tus pensamientos pueden ser invasivos, agresivos y destructivos, ¿no? Entonces, en esos momentos fue como una lucecita que me permitió integrar al libro en la parte final ejercicios de tanatología. Entonces, está padre porque además de los temas que pueden encontrar de acompañamiento terapéutico en el libro, al final vienen ejercicios reales, ¿no? de tanatología que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestras emociones, a soltar algunos momentos complicados en lo que estamos viviendo en el presente, y mandalas, que la mandala pues también es un elemento muy padre que nos permite también llevar a la creatividad y al color toda nuestros sentidos y la mente, y despejarnos un poquito de los problemas. Entonces, al final, algo padre que pasó en ese momento difícil también en enero fue que logré ponerle punto final a un libro porque venía arrastrándolo y arrastrándolo quizás
porque pues me dolía, ¿no? Un poco llevarlo al cierre, pero al final quedó algo muy padre. Entonces, yo la verdad disfruté mucho este proceso de acompañamiento por parte de la editorial en el tema de poderlo imprimir, de poderlo tener ya ahí a la venta, y sobre todo, pues que ahora yo agarro uno y me pongo a leerlo y hasta siento que es como desde otra visión, y está padrísimo. La verdad es que lo he disfrutado mucho, y y a veces lo he platicado en otras entrevistas, ¿no? He leído algunos capítulos y digo, ay, güey, como que uno a veces enseña los chones, ¿no? En estos procesos, pero es algo que también parte de algo que es verdad, ¿no? Y que son nuestros procesos de duelo a partir de una pérdida, y es tan distinto para cada uno, pero las emociones yo creo que convergen y conviven de alguna manera igual, ¿no? O sea, cada uno desde su proceso, claro, pero las emociones son, y esas son las que yo traté de plasmar ahí, y cómo poder transitar con ellas, ¿no? No cómo evitarlas, porque esa nunca será la solución, sino cómo sí aceptar que están ahí y que forman parte de nuestra vida siempre, pero quizás en estos momentos de duelo, pues en un nivel que sí de alguna manera nos superan, ¿no? Bueno, cuesta mucho trabajo desprenderse, y más porque muchas de las veces hablamos de nuestro propio egoísmo, de no querer despojarnos de algo, ¿sí? Sí. Pero hay cosas que tenemos que desprendernos de nuestros padres, de nuestros hijos, de todo el mundo. En algún momento vamos a tener ese desprendimiento. ¿Cómo nos ayuda Juntos? Sí, pues Juntos es una herramienta que puede acompañar el proceso no final de un duelo, sino transitar el proceso de la pérdida en sí, ¿no? Es decir, y sin poner qué tipo de pérdida, ¿no? Les digo, pueden ser 1000 aristas a través de cuando hablamos de una pérdida, ¿no? Pero por supuesto que si habláramos de estas 5 etapas del duelo, ¿no? En donde hablamos de la negación, de la negociación, de la aceptación, del enojo y de la tristeza, pues no son elementos que, digamos, son lineales y después de que vives uno vas a vivir el otro, ¿no? A veces estás viviendo los 5 y pues imagínate en la colorimetría, cuando combinas colores se genera un color nuevo, ¿no? Entonces imagínate esas 5 emociones revueltas en ese océano, pues es realmente una tormenta en ese océano, en donde pues claro que pues no sabemos nadar en esos océanos tan complejos, ¿no? Entonces este libro intenta, o su intención es ser como un floti, ser un salvavidas en ese momento en donde las emociones nos rebasan, ¿no? Lo platicaba hace unos días en otra entrevista. Yo lo ejemplifico así, ¿no? Como si estamos en la mitad del océano en una tormenta en donde no sabemos flotar, mucho menos nadar, y quisieras tener un salvavidas en ese momento o unos flotis, ¿no? Esa es la intención de este libro, ser ese floti. Y si me permites, voy a decirles cómo inicia este libro. O sea, este libro inicia con una estadística que a mí me la dijeron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el 85% de las parejas de mujeres que padecen cáncer en una etapa terminal las abandonan, ¿no? Entonces, imagínate ese océano de emociones que está transitando cada quien desde su duelo, ¿no? Desde sus procesos de duelo. Entonces, sin juzgar si eso es bueno o malo, es que las emociones nos rebasan, ¿no? Y siempre las emociones nos van a hacer tomar decisiones de todo tipo. Este libro intenta, de alguna manera, y yo sé que es muy soñador, pero sé que lo puedo lograr, es reducir ese porcentaje de parejas de mujeres que padecen una enfermedad terminal y que se queden, ¿no? Lo he platicado muchas veces. De hecho, uno de mis grandes propósitos es hacer de Juntos un ecosistema. O sea, Juntos no es un libro, Juntos no es el libro no es el punto final de mi proyecto, ¿no? Es un elemento de un proyecto mucho más grande en donde me estoy poniendo a estudiar, me estoy acercando con personas que llevan un camino más recorrido, gente que tiene mucha más experiencia que yo en estos temas de crear ecosistemas de valor, pero Juntos para mí es como, Juntos no el libro, sino Juntos, digamos que la marca como tal,
es un ecosistema que pueda integrar entre libros, conferencias, charlas, un montón de cosas de valor, reducir ese porcentaje. O sea, de verdad, yo que lo viví de alguna manera y que de verdad sí hay momentos en donde te dan ganas de correr y de alejarte de los problemas y de tomar decisiones que desde mi conocimiento pudieran ser equivocadas. No juzgo a los demás, sino desde mi propia versión hubiera sido equivocado. Yo de verdad agradezco la oportunidad que tuve de vivir ese proceso, que por supuesto lo hubiera cambiado definitivamente, pero tocó vivirlo. Hoy lo entiendo desde una visión distinta, pero justo por eso es que yo ya no puedo permitirme que este proyecto pues vaya para abajo, más bien, ¿no? Tiene que crecer, y hoy el libro por un buen tiempo será como que el pico y la pala de empezar a construir eso, ¿no? Si es eso, el libro es ese acompañante en estos momentos difíciles de nuestra vida donde podemos tener una pérdida, ¿no? Okay. Bueno, ya te he acompañado yo en varias presentaciones de tu libro, pero también he visto que lo has presentado en muchos medios de comunicación. Sí. ¿Qué experiencia bonita tienes junto con tus presentadores? ¿Qué retroalimentación tienes para seguir más adelante? Mira, y aquí voy a hablar de dos cosas bien interesantes que me han pasado en todo este proceso. Uno muy poderoso para mí es el hecho de ser tanatólogo, de tener un consultorio y de ya tener procesos de acompañamiento terapéutico con pacientes, ¿no? Una experiencia que me pasó al principio casi de que yo comenzaba con estos acompañamientos, y se lo platiqué a mi hermano el día que pasó eso, es que fue mi primer proceso de acompañamiento familiar de una familia que su papá ya había sido diagnosticado con un proceso de salud complejo, y la familia tenía como, pues sí, miedos, dudas, cada uno desde su propio ser, pero luego empezaban las discusiones sobre las decisiones que se podían tomar al momento de que el papá pudiera trascender, ¿no? Entonces hago este proceso de acompañamiento terapéutico con la familia, de alguna forma tratando de validar las emociones y el sentido de la pérdida que cada uno estaba teniendo, y más allá de si era lo correcto o lo incorrecto, es pues cómo validarlo y permitirle al otro sentir y vivir lo que estaba viviendo, ¿no? Y posterior a eso hablé, me pidió la mamá de esta familia que hablara que le diera unas palabras al papá, ¿no? Que estaba pues en cama, pero estaba ahí en casa, y al final de hablar con él me retiro, me voy a mi casa, y cuando salgo de la casa de esta familia y llego a mi casa, que es la casa de ustedes, timbra mi teléfono y era una de las hijas de la señora, y me dice: te tengo que decir algo, amigo, si tú en algún momento piensas que lo que estás haciendo está equivocado, déjame decirte que no. Dice: en cuanto te saliste de mi casa, mi papá falleció y todos estuvimos tranquilos porque justo acabábamos de entender que todos teníamos la razón en cómo vivir nuestro proceso de duelo, ¿no? Eso de verdad me impactó mucho porque en ese momento pues eran como mis primeros acercamientos en un proceso grupal, ¿no? Y entonces me dio mucho sentido de las cosas que yo viví con mi esposa, de algunas cosas que viví con mi papá y de cosas que vienen aquí en el libro. Y entonces han sido retribuciones padres ese tipo de comentarios, ¿no? En radio y en televisión, después de las entrevistas o después de los programas de tele, la gente que me escribe a mis redes y que me dicen: oye, te escuché y yo quiero ir a tu consultorio, ¿no? Y hoy tengo muchos pacientes que me escucharon en tele y en radio y que me digan: yo decidí ir contigo porque sé que eres tanatólogo a través de un proceso que tú viviste de pérdida, ¿no? Yo no digo que tampoco el ser psicólogo o tanatólogo de manera en donde no has vivido a lo mejor un proceso de duelo de pérdida sea malo, pero sí creo que si tú lo viviste también hay una energía distinta, ¿no? Es un valor agregado. Y pues
si a mí me ayudó mucho a salir de donde yo estaba, la tanatología, pues me siento con esta responsabilidad de brindarla con ese mismo servicio genuino a personas que me buscan para estos procesos, ¿no? Entonces eso ha sido muy gratificante, de verdad, y de pronto cuando tengo que cerrar el consultorio por algo me preocupo. O sea, sí digo, chin, o sea, hay personas allá que me están esperando, ¿no? Con las que traigo un proceso, y porque hemos estado ahorita en una transición muy padre en el consultorio, y dejar de ver a las personas con quien he estado ya en estos procesos, de verdad me preocupa un poco, porque pues me pongo en sus zapatos, ¿no? Es como la empatía toma otro sentido, o sea, de verdad no es ponerte en los zapatos del otro, sino verte tú en ese lugar, ¿no? O sea, yo así he transformado como el significado de la empatía. No es tanto ponerte en los zapatos, sino cómo te verías tú allí desde un proceso en donde, por supuesto, que todos lo vamos a transitar en algún momento, ¿no? Bueno, todavía un poquito más de preguntas. Este fue todo un proceso y sabemos muy bien que no es lo mismo la pérdida de una esposa, a un padre, a un hijo, demás. Pero aquí tenemos 4 personas, ¿va? Tú, tu esposa y tus hijos. El proceso con tus hijos. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has superado? Porque también viene aquí, Sí, ¿sí? Y aparte es algo del siguiente proyecto, sí, ¿va? sí. ¿Qué me platicas de eso? Sí, pues mira, y la verdad que digamos que fue de los momentos más preocupantes en mi vida, después de aceptar la pérdida de mi esposa, ¿no? Es decir, el de verdad ya ser consciente después de todo este proceso en donde mi esposa falleció, que iba a tener que enfrentarme yo a transitar el proceso de vida con mis 2 hijos, me aterró, ¿no? Me aterró porque lo he platicado en otras ocasiones. Realmente, por muchos años fui papá proveedor, y la conexión emocional de mis hijos pues era con mi esposa, ¿no? Y yo lo veía, y lo vemos ahí en los videos de chiquitos, ¿no? O sea, toda la convivencia de conexión emocional y toda esta parte de la alegría, las tristezas, el descubrir cosas, era de mis hijos con mi esposa, ¿no? Y también entendí cómo es que mi esposa como que aprovechó mucho este tiempo de vida en donde ella transitó muy consciente con el cáncer, como para trabajar con ellos en fortalecer ciertas habilidades, ciertas cosas en donde ellos tenían que ser responsables de hacer, y yo pues en el trabajo, en la escuela, porque pues mucho tiempo estuve estudiando en la universidad en la noche y trabajando en el día, entonces de verdad yo era ausente a esta conexión emocional con ellos, y más bien era enfocarme en no perder la chamba y sí terminar de estudiar, porque sabíamos que de alguna manera iba a ser necesario en el futuro, ¿no? Entonces, encontrarme con mis hijos solo en este proceso, y digo solo como papá e hijos, ¿no? Porque ahí estaban mis hermanos, mi mamá, mis familiares, pero ya en esta parte íntima de padre e hijos, pues sí dije, ¿cómo le voy a hacer, güey? ¿No? O sea, porque tengo una niña que está entrando a la adolescencia, y un niño que era totalmente solitario, no hablaba, o sea, no expresaba sus emociones, y el no poder manejar eso, ahí es donde te digo que empezamos a ir con varios terapeutas, y con ninguno me sentía como que me estaba ayudando a poder entender cómo acercarme a ellos, ¿no? Y fue después con la tanatología donde aprendí ciertas herramientas, ciertos elementos, y también donde yo decidí enfocarme el tiempo que yo tenía realmente libre para conocerlos, ¿no? Y para conocerlos desde la emoción, que es justo el proyecto que viene, ¿no? He decidido, y lo tengo muy, muy claro, y hoy no me permito el ceder tiempo para otras cosas que pueden ser como pues muy temporales y finitas y sin tanto valor, por no estar con mis hijos, ¿no? Habrá cosas en donde pues también no puedo yo cederle a alguien más y las tengo que hacer, pero siempre que puedo regresar y estar con ellos para salirnos incluso a caminar al parque o al supermercado, o llegar en la noche e irnos al cine a la medianoche, y esas cosas, la verdad es que
más allá de la acción que hacemos, es la conexión que yo quiero tener con ellos, ¿no? Entonces, disfrutamos de... Fíjate, hoy está padrísimo que incluso nos sentamos a ver una película en donde de fondo le encontramos un mismo sentido y lo discutimos tan a gusto. O sea, es como cuando tú hablas de tu deporte favorito con alguien, me imagino, ¿no? O sea, yo porque no me gusta ningún deporte, pero... ¿No sea fútbol? No, tampoco. Pero está padrísimo. La verdad es que los disfruto un montón. Y acaba de suceder algo que lo voy a presumir. Mi hijo acaba de salir de tercero de secundaria, que por allá anda Matías, ¿no? Felicidades. Reprobó. No es cierto. No reprobó, pero casi sí reprueba, ¿no? Casi sí reprueba. Pero fíjate, más allá de eso, algo que yo descubrí y que otra vez tocamos esto del proyecto que viene ahora pronto, es que yo me permití trabajar con mis hijos un esquema en donde el número en la calificación no es superior a sentirte feliz en lo que haces, güey, ¿no? Porque de pronto, y digo, muchos de nosotros vivimos a lo mejor con una educación en donde el número valía, tenía un peso específico, ¿no? Estar en el cuadro de honor, estar becados, o sea, y muchos lo logramos y estuvimos ahí. Pero a lo mejor algunos decimos, güey, ¿a qué costo hice eso, no? O sea, yo salí con 7.4. ¿no? Y yo sabía que sobre todo, bueno, mis dos hijos también vivieron su propio proceso de duelo, ¿no? Y cada uno lo estaba transitando de manera distinta. Pero con Matías también en la escuela yo veía mucho el tema de la calificación porque había algo más profundo que había que trabajar, ¿no? Entonces esto que he hecho con ellos de convertir el número en algo más de disfrutar el momento que estás transitando, incluso liberarte como de estas conexiones físicas de amistades temporales en donde tú crees que tienes a tu mejor amigo, pero es el güey que luego ya te acusó con no sé qué y eso. Míralo, los chavos hoy son bien aprensivos y les duele mucho, ¿no? Porque ellos genuinamente pensaban que era su mejor amigo y te das cuenta que no. Y entonces he trabajado mucho con ellos en soltar todas estas cosas que no dependen de ellos en sí. E incluso la calificación, o sea, mi única regla con mis hijos es, nomás no repruebes, güey. O sea, nomás no repruebes, pero disfruta el proceso, ¿no? Y fíjate, ahora que mi hijo salió de tercero, traía un diploma en la mano, que el diploma decía, diploma al mejor amigo, ¿no? Oh, y ¿qué significa eso en el fondo? Significa que el grupo hizo una evaluación de diferentes, pues no son que como valores de algunos compañeros, y él se llevó ese valor, el de ser un mejor amigo. Y a lo mejor él no se da cuenta, pero el otro día que lo recogí de una fiesta de un amigo, cuando se despidió, yo alcancé a escuchar que cuando abraza a su amigo, porque fue su cumpleaños y ya se iba, le dijo, güey, gracias, lo disfruté chingón. Y dices, qué bueno, o sea, qué bueno que te permitas sí decirlo, porque hay unos que dicen, a lo mejor pues me invitó porque soy su amigo, güey, ¿no? Y él es agradecido en ese sentido. O sea, lo que yo quiero transmitir aquí es que ellos han aprendido a así transitar con sus emociones, pero a intentar ser felices de nuevo, ¿sí sabes? No siempre estamos felices. Hay momentos en donde recordamos muy profundo todo lo que pudo haber sido y todo lo que fue estar conectados con su mamá, el transitar con ella, ¿no? El cómo nos hace falta en estos momentos, porque es y fue un pilar importante, pero también por eso honramos eso y honramos todo lo que ella construyó a partir de intentar ser felices hacia adelante, ¿no? Entonces, ha sido muy padre este descubrimiento ahora, tanto así que hay una oportunidad de escribir ahí, ¿no? Y entonces, justo para allá va como, digamos, el siguiente manuscrito en cómo es transitar la paternidad desde la emoción, lo voy a decir así, ¿no? O sea, ya tenemos esta gran oportunidad de ser papás, pues cómo conectamos emocionalmente con ellos, ¿no? En un presente en donde si nos descuidamos poquito los papás, pues ellos van a tener acceso a un montón de cosas donde pudieran estar aprendiendo lo que los puede llevar a una felicidad equivocada, güey, ¿no? Entonces no es que como papás tengamos la verdad, pero sí, yo sí creo que los podemos acompañar en un proceso en donde si se caen, pues sobarles poquito, pero pues que aprendan de la caída, ¿no? Así es.
Entonces, juntos, porque muchos podrían pensar que tecnología es ser un poquito, ¿cómo le decimos la palabra? Resignarse a la pérdida. Más que eso es recuperar lo que viene siendo las emociones propias de nuestra tranquilidad, recuperar mi tranquilidad, recuperar mis familiares, recuperar mis emociones con los demás y los demás hacia conmigo mismo. Sí, mira, yo lo digo de esta manera, porque la última etapa del duelo, y me voy a ir como que a los fundamentos de la tanatología, ¿no? La quinta etapa del duelo es la aceptación. Y mucha gente me dice, oye, pero entonces, si yo lo acepto, ya no me va a doler. Pues no. O sea, yo creo que aceptar lo que pasó nos da la oportunidad de resignificar nuestro presente. Y ahí empieza realmente el proceso de sanación, ¿no? O sea, para mí es... Y está bien padre porque ese es mi modelo de tanatología, yo le llamo tanatología humanista, ¿no? Porque no es soltar al paciente cuando ya aceptaste y órale, pues enfréntate al mundo, güey, ¿no? Ok, acepto que lo que me pasó no dependía de mí, me esforcé lo más que pude, me pasó lo que pasó, la vida hizo lo que hizo, pero entonces a partir de hoy, ¿qué hago, güey? Ok, entonces a partir de hoy aplicamos técnicas de coaching hacia adelante para poder resignificar tu presente con las cosas y las personas que sí tienes, ¿no? Sí perdiste a alguien, sí perdiste algo, pero sigues teniendo cosas, ¿no? Entonces yo le llamo dejar de ver el árbol para empezar a ver el bosque, ¿no? O sea, con lo que sí nos quedamos, ¿cómo podemos reconstruirnos? Y ahí viene un proceso de aprendizaje muy padre, en donde tú ya te permites aceptar que porque, a ver, no vas a dejar de sentirte triste nunca, ¿no? O no vas a dejar de sentir enojo en algún momento, o no te vas a dejar de culpar cuando te recuerde algo, pero ya no te quedas ahí, ¿no? O sea, ya transitas por esa emoción, pero ya no pierdes el sentido de lo que sí estás construyendo hacia adelante. Y eso es un proceso muy personal, y sí sugiero mucho el acompañamiento terapéutico. Digo, no la tanatología, puede ser un proceso terapéutico con quien cada uno decida, pero conmigo les va a ir mejor, ¿no? Cobra más barato. Sí, exacto. Bueno, pregunta obligada. Este foro, este espacio, aunque tenemos público muy ecléptico de diferentes edades y diferentes motivos por los cuales estamos aquí, el principal es que somos un grupo de escritores, ¿va? ¿Qué consejo le das a los escritores para que su libro pueda llegar a todo? Ok. A ver, y esto es algo como que lo hice yo por la libre, ¿no? Sí, tú te fuiste ahí. Pero yo sí creo que tienes que picar piedra, güey. O sea, y tocar puertas, y si te la cerraron, volverla a tocar, güey, ¿no? O sea, creo que me he puesto a pensar qué sería de este libro, porque digo, no hubiera dejado de hacerlo aún sin a lo mejor la experiencia que yo... Déjenme digo, nada más quería 50 y me hizo 200 Sí, de feria. sí, al principio iban a ser 50, ¿no? Pero cuando todavía ni salía, le dije, ¿sabes qué? Imprímeme 250, y te voy a decir por qué. Porque algo que a mí me ha ayudado, y creo que es parte de responder tu pregunta, y que creo que para mí ha sido una bendición, pero otros tienen que trabajarlo un poco más, pero creo que no es imposible, es que, y creo que son las imágenes que están viendo. O sea, yo soy locutor de radio, yo soy conductor, yo soy presentador, pero nunca me dediqué a eso. O sea, lo hacía por gusto, ¿no? De hecho, yo narré lucha libre aquí en Guadalajara, en la Arena Coliseo, un chorro de años. Yo la practiqué. ¿Y tú la practicaste? Sí. A lo mejor era luchador y yo te narré algunas, ¿no? Y a mi esposa no le gustaba. De hecho, todavía éramos novios, Ángeles y yo, cuando yo ya narraba lucha libre. Nos casamos y yo seguía narrando lucha libre. Pero cuando nos casamos fue cuando decidí dejar de narrar lucha libre, porque pues también ya no te da la vida para eso, ¿no? Pero yo siempre estudié locución, o sea, me preparé porque me encantaban las cabinas de radio, me encantaban los sets de televisión, y de alguna manera pues estaba allí presente. Entonces fui haciendo contactos a través de muchos años en mi vida. Creo que han sido más de 25 años de estar en medios de comunicación. Te digo, sin dedicarme a eso, jamás gané dinero de eso, jamás, ¿no? Y tenía programas de radio donde yo era titular,
pero no ganaba dinero porque digamos que mi sueldo emocional era lo que me tenía ahí sentado en una cabina de radio, ¿no? Entonces sí se aprovecharon de mí mucho tiempo. Hoy lo sé, ¿no? Pero aprendí un chorro de cosas, ¿no? Y después de lo que pasó en mi vida con mi esposa, con mi papá, y teniendo un proyecto ya en mis manos que es Juntos, pues ahora sí busqué la retribución, ¿no? Y no me han dicho que no, porque es un proyecto genuino, porque me preparo con los temas que yo hablo en radio. O sea, no es que digo, ay, voy a hablar de las expectativas y es de lo que se me ocurre, ¿no? O sea, si hago un trabajo de investigación, la gente quizás no lo sabe, quien pone más atención de la gente que me escucha sí se va a dar cuenta que hay ocasiones que estoy leyendo, porque yo hago mi acordeón. O sea, yo sí tengo un guión que no me dan, que yo preparo, ¿no? Todos los programas de radio y a los programas de tele que yo voy siempre son temas que yo propongo y me dicen, va con ese, ¿no? Y con esos temas me voy. Y yo siempre hablo de crecimiento emocional, ¿no? O sea, no todo es dolor, no todo es pérdida, sino es el siguiente paso. Me gusta más hablar del siguiente paso. ¿Por qué? Porque es lo que la gente está buscando y no encuentra. Entonces, siempre es, oye, sí puedes dejar las expectativas, güey, ¿no? Sí puedes dejar la culpa. Y la gente, la verdad es bien difícil que te quites la culpa, güey, ¿no? Y muchas veces las expectativas son las que te frustran, ¿no? Y es difícil quitarte las expectativas. Es más, te vas a quitar hasta gente que creías que querías, ¿no? O gente que creías que te quería, ¿no? Y todo eso, la verdad es que te potencializa el crecimiento. Simplemente tienes que quitarte ese apego que decías al principio, ¿no? Y esto es trabajando estos procesos, ¿no? Entendiendo qué vas a perder, pero qué quieres construir, ¿no? Y porque por supuesto que no vas a perder algo y en automáticamente ganar lo que estás buscando, ¿no? Es que necesitas perder para comenzar sí a construir sin eso que venías cargando lo que estás buscando, ¿no? Entonces esto de cómo a los escritores que tienen un libro y que lo quieren vender y que lo quieren posicionar y publicar y llevar, la verdad sí es tocar puertas, ¿no? Es probable que sí tenga un tema de costo o inversión para estar en tele, para estar en radio, pero hay mucha gente que tiene hoy podcast y que están buscando invitados a sus podcasts y que no te cobran por estar en un podcast, ¿no? Entonces es empezar a buscar en YouTube o en estas redes sociales quién trae un proyecto de no sé qué y animarte a escribirles, ¿no? Mandarles un mensaje y alguno de esos va a pegar y entonces ya te van a ver y te van a invitar a otro. A mí con los podcasts me pasó mucho eso, que me invitaron a uno y otro güey de otro podcast lo vio y entonces me contactó. Es más, en tele me pasó así. En tele solamente yo iba a un programa de tele y una vez una productora de otra televisora me vio y entonces me escribió por redes y yo dije, pues yo sí voy, güey. Yo pensaba al principio que me iban a vetar en otras radiodifusoras porque sí hay mucho celo ahí, ¿no? De, si estás acá, entonces no puedes venir acá. Pero pues yo me he manejado siempre en mi línea de terapeuta y en los temas que yo hablo, ¿no? O sea, cuando yo sí llego a una cabina de radio se me dicen, sí, pues tú eres el de los martes en Globo, ¿no? Y les digo, pues sí, pero también soy el de los lunes en Radio Mujer, güey, ¿no? Entonces, pues ya no le tiraste cajeta ni le seguiste el rollo a ese, sino que pues dices, pues colaboras con todos, ¿no? No te clavas. No me clavo, pero yo creo que el tema es ese. Publicar cosas, sí tener redes sociales, sí publicar en tus redes cosas de tu libro, cosas de tu marca, cosas de tu proyecto. Ha sido bien difícil porque yo creo que no hay nada como tener a alguien que te ayude con redes, pero sí sé que es costoso. Entonces yo he tenido que aprender y mi hija se ha tenido que meter, ¿no? Entonces mi hija me ayuda un chorro en cosas ahí de redes y eso es muy padre. Entonces si alguien, y que a mí me ha servido mucho también para conectar con ella, ¿no? Y ella me sigue mucho a todo este tipo de proyectos. Manager. Casi, ¿no? Todavía no le maneja mis cuentas porque es menor de edad, pero además, pues no hay tanto que manejar ahí. Pero sí me acompaña mucho a este tipo de proyectos y cosas. Y como sé que sí le late, pues yo también la involucro porque sé que me puede ayudar desde su visión a hacer cosas padres en redes y para otro público y a otro segmento, pero sí para estar vigente y visible, sobre todo,
sí es picar mucho piedra en redes, en tele, en radio, tocar puertas. Creo que pues mucho es ahí. Le hicimos 2 sesiones de fotografía. Una, sí, todas están muy padres, muy chidas. Se pasó. No me gustaron las fotos. Y en la madre, ahora ¿cómo le hacemos? Pero diles ¿Lo por qué. repetimos? Nada, porque no traía lentes. Pues, huevo, no traía lentes. O sea, no más. Entonces llegó con lo que viene siendo él, con su hija. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la dinámica. No te voy a tomar las fotos yo. Sí. Y pusimos a su hija a tomar las fotografías. Y es la fotografía que tenemos en la parte de atrás. Y muchas de las que estuvieron aquí Sí. viendo ustedes. Así que ella, un aplauso para ella porque fue la fotógrafa de este libro. ¿Sí? Y la asociación tiene muchos proyectos que vamos formando poco a poquito, pasito a pasito. Veo que puedes ensamblarnos junto con muchos de los temas que nosotros estamos tratando de impulsar. Y aparte que tienes experiencia en podcast, en radiodifusión y todo eso, que va a ser bastante interesante en algún momento poder fraguar algo. Sí. Que tanto que te pueda ayudar a ti como pueda ayudar a los demás escritores, porque es una ventana a los escritores libres, independientes, que no tienen puertas abiertas a otras editoriales, que no les dicen, no, pues sabes qué, no va con nosotros, ahí te hablamos, tienes que invertir en darnos, no sé, tantos ejemplares, 1000 ejemplares para poderlos distribuir en toda la República, en 3 meses si no se vendió te lo regresamos. Entonces estamos buscando darles una cabida a todos ellos, porque invertir, no sé, 80, 70 mil pesos en hacer un tiraje de un libro de 1000 ejemplares es muy pesado, ¿sí? Y más, tenemos muchos escritores que son de 60 años y más. Fíjate, si me permites ahí, y voy a contar, la neta, sí, un poquito mi experiencia con Gonville, ¿no? Y se está grabando. Ay, Gonville, denme mis libros. No, no es cierto. No, sí lo voy a platicar porque la neta, y es lo que dices, o sea, por eso yo creo que se puede desmotivar un escritor independiente de cosas como esas, ¿no? O sea, primero, o sea, y entiendo que hay procesos, ¿no? Y creo que el problema no está ahí. O sea, Gonville te pide ciertas unidades para que te puedan tener tu libro ahí, ¿no? Pero luego, pues de alguna manera te abren oportunidades para presentar tu libro y todo, o sea, súper padre, pero después sientes como que, y digo, no es que esté mal, ¿no? Pero uno como independiente, pues es tu hijo chiquito, güey, o sea, yo así lo veo, ¿no? O sea, yo la verdad es que lo amo y lo quiero y lo hice con amor, ¿no? O sea, así fue planeado, hacia lo que voy, ¿no? Y Gonville, como a lo mejor muchas otras librerías, pues es un libro más, güey. Y la neta sí es un libro más. Entonces, yo sí dije, pues como mi libro va a ser un libro más, güey, ¿no? Entonces, dentro de mi dolor, ¿no? Que de esa experiencia que tuve con Gonville, yo le dije a mi distribuidor, le dije, güey, dile a Gonville que me dé mis libros, güey, ¿no? O sea, Gonville ya vivió la experiencia que la verdad fue, y se lo agradezco a toda la gente que nos acompañó en Gonville, porque fue una presentación muy padre, fue una presentación muy bonita. ¿Casa llena? Fue casa llena. Y Gonville, la verdad es que se chupó los dedos, lo voy a decir así, ¿no? Se chupó los dedos con el proceso, porque, o sea, se acabaron los libros ese día y los que metimos casi se volvieron a acabar. Y yo dije, pues mejor los hubiera vendido yo, güey, porque por el porcentaje que Gonville y que ha de ser de muchas librerías, ¿no? Que te quitan, no que te quitan, pues tú estás pagando el servicio, ¿no? Pero el porcentaje es muy alto. Entonces dices, pues mejor lo hago yo. Pero fíjate, si agrupaciones como estas nos empoderamos en este sentido, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De estas presentaciones itinerantes, de tener y oye, ¿tú qué aportas para la presentación? Yo tengo equipo, güey. Yo conozco medios de comunicación, güey, ¿no? Yo conozco gente que puede manejar la tecnología. Entonces, pues mejor que sea Gonville y Gandhi y las otras las que vengan a decirme, oye, güey, quiero tu hijo chiquito, ¿no? Y decirle, pues te doy uno, güey, ¿no? Y págame tú. O sea, estoy jugando con eso, No, pero de verdad, ¿por qué no podría ser así? Y entonces, creo que ese es el gran valor de esto que se puede hacer, ¿no? El cómo tú no te tienes que desanimar
yo creo que el que mi libro esté en Gonville es un sello importante para mí, pero prefiero yo vender esos 20 libros a que los venda Gonville, ¿no? Entonces, ¿dónde está el reto? En cómo hago ruido yo, cómo hago difusión yo, cómo me muevo yo. Y sí, siempre digo en los programas de tele y de radio, mi libro está en Gonville, pero también está en este número de celular. Y también digo, y ahí está más barato, ¿no? Y la neta, sí, yo sí digo siempre eso, ¿no? Y siempre lo digo, o sea, compren, lo encuentran en Gonville, pero conmigo es más barato. Y si llaman al celular, aparte les voy a dar regalos, ¿no? Y ese es el diferenciador, ¿no? Porque pues sí, digo, van a estar 20 libros ahí en Gonville, pero pues está bien, alguien va a ir comprando esos, pero si Gonville vende uno, yo puedo vender 6, ¿no? Y creo que ahí está el gran reto. Y si nos hacemos fuertes en eso, pues va a estar muy, muy padre. ¿Nos hacemos juntos? Juntos, lo hacemos juntos, ¿no? Se arma todo eso. Hay otro libro también de tanatología que escribió un escritor de Monterrey, que nos ayudaste a hacer el prólogo. Sí. ¿Sí? Igual que tú, nomás quiero 50. Ya le llevamos 200. ¿Ah, sí? ¿Sí? Misma mecánica, misma metodología, y Juan Pusano su libro. ¿Sí? Aquí la idea es que tomen las herramientas que tienen y se acerquen a los que ya lo hicieron. Pregúntenle. Sí. No tengan miedo a preguntar. Sí, sí, sí. Vamos. Sí. Doctor Pablo Cruz Madrigal. Pues me armo. Pues vamos a darle la palabra antes de tomar yo algún comentario. Si quieren ustedes alguna pregunta, algún comentario. No, allá el robot que está hablando. Quiero comentarle a Pablo que pues el libro me lo devoré en 3-4 días, de veras. Fui a la presentación de Gonville, empecé a leer el viernes, sábado, domingo, lunes, ya me lo aventé. Un comentario que le hice fue que creo que todo mundo, a pesar de que no estemos pasando por una pérdida, encontramos en el libro algún detallito que nos ayuda a pasar un momento negativo que tenemos. Al leerlo, ahí encontramos algo. Entonces le comentaba que su libro, cuando ya lo leemos, decimos, es nuestro libro. Ya no es nada más su libro, es nuestro libro. Y aparte de eso, yo quiero hacer un reconocimiento a Juan Pablo. Viví más o menos cercano a él todo su proceso y, ay, hijo de la fregada, me pongo a pensar cómo tuvo que diversificar su vivir. Adoptó facetas, hijo de la fregada, de papá trabajador, de papá cuidador, de papá educador, de papá amigo, de papá estudiante. No, o sea, la verdad, a veces que digo, ay, hijo de la fregada, eso abruma. Entonces, pues es eso, un reconocimiento, la verdad, para Juan Pablo, porque, ay, hijo de la fregada, Muchas gracias. Gracias, tío. Primeramente, felicitarlo. Gracias. Me llamó mucho la atención su títulos que trae sobre pérdidas y apegos, todo esto. Yo estoy pasando por un proceso muy fuerte. Tuve ya 2 pérdidas en menos de 2 años. Y bueno, también la pérdida de mi riñón. Y ha sido muy fuerte todo este proceso. Lo admiro, lo respeto, porque también por ahí estamos pasando por unos procesos de cáncer con unas hermanas. Entonces esto para mí ha sido así como un búnker, te puedes decir, una explosión emocional, de emociones, de querer estar llorando, todo eso. ¿Cómo ustedes manejan lo que viene siendo la ansiedad y la depresión? O sea, que no nos pegue
bueno, nos tiene que pegar porque pues son nuestros seres queridos y Claro. una pérdida, como usted decía, no nomás en la casa, sino o el carro que perdimos, sino ya un Sí. órgano. Yo he tenido, apenas me está cayendo el 20. Entonces, ¿cómo manejan ustedes eso? Doctor, Pues mira, muchas gracias. Realmente gracias por compartirnos lo que estás pasando. Pero aquí sí es bien importante algo que yo siempre hablo con mis pacientes, y es que cada terapeuta tiene un límite de acción, ¿no? Si yo en la tanatología, ¿no? En este proceso de acompañamiento, y lo estoy viviendo ahorita que me comentaste esto, lo estoy viviendo muy cercano con 2 pacientes distintos, ¿no? En donde tus emociones te superan, es decir, pues la ansiedad pues, te supera, ¿no? La depresión te supera, y eso lo que provoca es que las decisiones que tú puedas tomar, pues no están en función de tu, digamos que de tu presente genuino de saber que la estás tomando así, sino que quien está tomando la decisión es tu ansiedad o tu depresión, ¿no? Si nosotros identificamos eso en clínica de tanatología, yo lo que te voy a sugerir primero es, una vez que yo tenga este diagnóstico contigo, es invitarte a que tengas un acompañamiento en paralelo. Puede ser en paralelo, ¿no? O puedo decirte yo te suelto un ratito, pero te llevo con un acompañamiento ya sea psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay un momento en nuestras emociones en donde sí necesitan un elemento químico para bajarlas poquito, y que entonces te permita a ti transitar un poquito más estable emocionalmente. Ojo, o sea, por eso te digo que muchas veces el tanatólogo sigue acompañando estos procesos, porque yo lo que quiero es que tú valides y que transites tu duelo como es, pero yo también entiendo que a veces necesitamos un elemento de ayuda superior para manejar nuestras emociones, ¿no? Entonces, no es que yo te diga, no, pues aprendes a manejar tu ansiedad y aprendes a manejar tu depresión. Sí, cuando ya esté en un nivel en donde te puedes permitir hacerlo, ¿no? Al principio no lo conocemos, no lo sabemos, y está en mi libro, ¿no? O sea, el miedo tomaba mis decisiones, ¿no? La ansiedad tomaba mis decisiones. Entonces, ¿qué pasa después cuando eres consciente? Pues te puedes llegar a culpar de decisiones que tomaste, ¿no? Pero si tú entiendes que tomaste las decisiones que tomaste con los conocimientos que tenías, entonces te puedes permitir soltar algunas cosas, porque no fue tu culpa, lo hiciste con los elementos que en ese momento tenías, ¿no? Entonces, es un acompañamiento terapéutico, sí, estos o muchos otros, en donde sí podemos partir muchas veces desde la tanatología, pero puede llegar a algún punto en donde yo ya te pueda invitar a que visites a un psicólogo, o que tú digas, ¿sabes qué? Creo que sí necesito un psiquiatra, ¿no? Me acaba de pasar con una paciente en donde dice, yo no lo estoy logrando, no soy la misma persona que era después de mi pérdida y quiero recuperarme un poco, pero no puedo, la neta, ¿no? Y creo que necesito ver a un psiquiatra. Entonces, validamos eso a partir de las emociones que está viviendo. Obviamente aplicamos un poco de técnica y entendemos que eso sí es verdad, ¿no? Y entonces, pues puede ser que tú tengas tu psiquiatra o tu psicólogo de confianza, o yo con mi red de apoyo lo podamos trabajar juntos, y eso es muy bueno porque estamos en comunicación, no de tu proceso con ellos, sino del proceso emocional en sí que tú estás transitando y que en algún momento lo vamos a tocar juntos, ¿no? Así es como se puede trabajar eso, ¿no? Pero es un proceso muy, muy personal y que tiene su tiene su temporalidad. Es que me sentí identificada con usted en cuanto a que a veces no siente uno un apoyo del nefrólogo o del psiquiatra, ¿sí?, o del psicólogo, porque sí estoy, o sea, tratando de ayudarme de todas las maneras posibles, y por eso vengo a su charla. Sí, y sí es una búsqueda, Pablo, constante, la verdad que también te entiendo fuerte en eso, y sí tienes que ser como que con alguien que te sientas cómodo, pero yo creo que sentirte cómodo no es tanto que te validen las decisiones que tú estás tomando, sino que sí te confronte, porque sí, yo creo que el reto es confrontarte
porque el confrontarte cuando estás en un duelo, sí es ir atrás de tu emoción, porque quien está hablando por ti es tu emoción. Y ahí, pues, queremos recuperarte realmente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Sí, doctor. por nada. Gracias, doctor Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pablo, tu libro está muy interesante desde el inicio hasta el final, pero ¿en qué momento o en qué punto decidiste enfrentar la situación que se vino a presentar de pronto, así, sin avisar? Y como lo refieres en el libro, médicamente no había muchas expectativas, muchas esperanzas, pero el valor y la unión que ustedes manifestaron en el trayecto creo que vino a fortalecerlos como familia. Pero tú, ¿en qué momento decidiste dejar las cosas en su lugar por su nombre? Porque puede haber mucho apoyo desde mi ángulo, pero si no lo decides no funciona. Es como el que tiene un vicio y lo lleven a todo el mundo, pero él decide no dejarlo y no lo deja. Hasta que él decide, sin mayor apoyo, lo deja. Y aquí la parte interesante que yo me gustaría que nos compartieras, ¿en qué momento tú quisiste ser parte positiva de la estadística y por qué lo hiciste del corazón? Gracias. Sí, mira, y de hecho lo platiqué, y eso no viene en el libro. Lo platiqué en la presentación de esta semana. Cuando en la evolución del cáncer de mi esposa vino la metástasis se la diagnosticaron justo cuando empezaba la pandemia, ¿no? Entonces fue complejísimo porque pues el mundo estaba volcado a aprender la pandemia, ¿no? Entonces los hospitales también estaban convertidos en búnkers para atender el COVID, ¿no? Y la metástasis que le diagnosticaron a mi esposa pues fue en huesos, en zonas blandas, y comenzaba a ver hallazgos en el cerebro, ¿no? Entonces pues ya, pues, o sea, la neta fue catastrófico eso, ¿no? Y cuando vamos con el oncólogo, cuando nos entregaron el estudio del gamagrama que nos indicaba esta metástasis, pues en friega, iba a decir en chinga, pero bueno, ya dije, fuimos con el oncólogo. Entonces el oncólogo nos dice, ¿sabes qué? Con estas imágenes, el pronóstico de vida de Ángeles es de 6 meses, ¿no? O sea, no va más allá porque está invadido su organismo con lesiones metastásicas, ¿no? Entonces ella me lo dijo antes de salir de ese consultorio, que por supuesto que no iban a ser 6 meses, ¿no? Que no sabíamos cuántos iban a ser, pero no iban a ser 6, pero que no habláramos de ese tema, que nos enfocáramos en lo positivo, ¿no? Ella siempre fue así. Y allí empezó mi mayor miedo y mi mayor deseo en algunos momentos de sí irme, ¿no? Fue al revés. Pero yo platico que siempre estuvimos buscando alternativas de cómo mejorar su calidad de vida, y entonces de pronto un día ella iba a sesiones de terapia en alberca, ¿no? Porque ella ya no podía caminar muy bien, pero pues en el agua, con lo suave del agua, podía caminar bien adentro del agua, ¿no? Pero era tan pesado el agua que un día de estar haciendo ejercicio en el agua se fracturó el brazo, ¿no? O sea, de estar braceando. Entonces, eso fue meses ya avanzado después del diagnóstico, y ahí fue donde yo entendí que el tiempo nos jugaba en contra, ¿no? Entonces fue en ese momento en donde yo ya identifiqué muy claramente, ya lo sabíamos, pero pude ver la vulnerabilidad de su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso me voy a permitir leer como la introducción del libro, ¿no? Dice: juntos es el reto que me hizo comprender, a través de una difícil prueba por recuperar la salud de mi esposa, que el verdadero propósito en la vida está en fortalecer el alma. ¿Por qué?
porque nosotros nos dimos cuenta que fortalecer el cuerpo, pues no estaba en nuestras manos. ¿Qué estaba en nuestras manos? Conectarnos energéticamente, emocionalmente y espiritualmente por lo que pasó el otro día con la carta. Ahí es donde yo comprobé que este párrafo es una realidad, porque esa conexión que sí construimos a partir de ahí, ya la veníamos construyendo, pero a partir de este momento consciente en nuestra vida, pues ahora sí se volvió atemporal, como mis tatuajes, ¿no? Que luego me dicen, pareces cholo, pero luego me dice mi hija, es que son Diosito, ¿no? Porque tienen un sentido, ¿no? Entonces yo me tatué la palabra temporal porque en realidad somos eso, en energía, no en cuerpo, ¿no? En cuerpo somos finitos, pero en energía somos atemporales. Y cuando yo identifiqué en ese momento que la neta eso iba a tener un final próximo, pues sí decidí quedarme para fortalecernos en espíritu y hacer esta transición un poquito más ligera, ¿no? Así fue. Pablo, no te voy a hablar de la tanología. Voy a aprovechar este micrófono para decirle a los compañeros que están aquí, que están queriendo ser escritores, que nos fijemos en ti. Tú nos has dado una lección todas las veces que te hemos escuchado para que aprendamos a animarnos a escribir. Y que no es por el simple juego o el simple placer de decir qué bonito me salió este poema o esta frase, sino que todos, los presentes y los no presentes, tenemos allá muy adentro de nuestro corazón y nuestra mente algo que decirle. Ya esta es una palabra que repito mucho, a las generaciones que nunca vamos a conocer y que necesitan y van a necesitar de esta sabiduría. Con este libro nos estás dando mucha sabiduría para la vida, pero al mismo tiempo a todos los que están aquí les estás diciendo, ustedes también pueden escribir su libro. Sí. ¿Qué van a escribir? Cada quien tiene su tragedia y su éxito. Sí. Y de esa tragedia y de ese éxito van a poder dejarle a sus tataranietos un bastón con el cual caminen y puedan resolver sus vidas en aquellos posibles tiempos. Gracias a mucha gente que nunca lo conocimos, hemos leído muchos libros que nos han fortalecido. En este caso tú nos estás dando a nosotros, pero al mismo tiempo a los que todavía no conocemos y que vienen detrás de nosotros. Ya les estás diciendo, de esta manera podemos resolver un problema, pero también nos estás diciendo, anímense a sembrar, anímense a escribir y anímense a tener un hijo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra participación? Bueno, seré breve. Antes que nada, pues nada más agradecerle a Pablo, pues, que gracias a quien él es auténtico, pues ayuda a otras personas a impulsar pues nuestros siguientes proyectos. La verdad yo le agradezco mucho porque yo soy una seguidora de Pablo y la verdad yo admiro mucho a Pablo y la verdad le agradezco que durante muchos años él con su ejemplo me ha enseñado muchísimas cosas. Y nada, que no he podido terminar de leer su libro porque soy una persona muy emocional y cada vez que abro y veo el libro lloro. Entonces yo le agradezco a Pablo que sea quien es, tan auténtico, y que también nos ayude a otras personas a continuar con nuestros procesos emocionales y proyectos personales, nada más. Y pues muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Pues me toca. Pablo, tú lograste dos cosas que es a lo que le tiramos todos los que nos gusta escribir. Una, sanaste escribiendo. Sí.
Es decir, te ayudaste a ti mismo y manifestaste, dejaste con lágrimas, con sudor, con desvelos, eso que plasmaste en tu libro. Te ayudaste a ti mismo. Pero con eso estás y seguirás ayudando a otras personas. Entonces, eso es grandioso. De verdad, mi admiración, mi reconocimiento para ti por hacer esto, ¿no? Independientemente de todo lo que es tu vida personal, familiar, laboral, como escritor, lo lograste. Felicidades, síguele, vámonos por ahí. Por otro lado, el tema de la tanatología, pues es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de una pérdida, generalmente es de un ser querido. Y vienen dos cosas, a ver si coincidimos por ahí. Viene un trancazo de dolor cuando sucede, lo agudo, y duele porque el apego, toda la historia que conllevó y que ahora termina de una manera que sabemos que un día va a terminar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, y no lo deseamos, pero llegó y dolió. Pero el dolor pasa. Pero luego le sigue el sufrimiento. Y el sufrimiento termina hasta que uno quiere, en mi opinión. Me duele y ese pasa. Pero el sufrimiento, si yo permito que el sufrimiento no se vaya, va a ser mi compañero toda la vida, día y noche. Estés donde estés. Y si yo digo, bueno, adiós al sufrimiento. Eso es algo que ya sucedió, no estuvo en mis manos, y lo dejo ir y dejo de sufrir. Creo que sí se puede eso. Sí se puede, sin embargo, hacerlo solo puede ser tan complejo como convertirse en un duelo congelado, ¿no? Que es un término de la tanatología. Es que de alguna manera yo no supe cómo manejar esa situación y mejor la bloqueo y transito a lo que sigue, ¿no? Pero el bloquear nuestras emociones a partir de un duelo es complejo porque existirán detonantes que no conocemos en el futuro que nos lleven a esta conexión irremediablemente, en donde entonces pues va a ser, si de por sí tú ya sufriste con este nivel Dios, ¿no? Del que hablas al momento de la pérdida, en el futuro cuando te conectes con una nueva pérdida que te conecte con este momento que tú decidiste dejar ahí congelado porque no lo supiste manejar, entonces puede ser mucho más complejo, ¿no? ¿Qué sugiero yo? Pues un acompañamiento que te ayude el acompañante no te va a dar la técnica para que lo hagas, te va a acompañar en este proceso de autodescubrimiento. Es como dices, va a llegar el momento en donde tú digas, lo acepto dejar de sufrir y me voy a dar la oportunidad de que aún y con mis momentos de dolor transite al siguiente momento de mi vida, ¿no? Que eso es lo que Dios les decía, en donde la aceptación se vuelve en el potencializador del resignificamiento de tu presente, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a dejar de sufrir, no vas a dejar de estar triste, no vas a dejar de enojarte por lo que pasó, pero ya no te vas a quedar allí, ¿no? Entonces, sí, pero es verdad, es cuando tú decides dejar de hacerlo, pero sin un acompañamiento es mucho más complejo, sobre todo en una pérdida de un ser amado, ¿no? Hay otro tipo de cosas, de pérdidas que normalizamos y creemos que está bien y podemos transitar con esas, ¿no? Pero sí, normalmente perder a una persona que amamos, pues es complejo, ¿no? Claro. Y yo de verdad sí digo, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Dicen, yo nunca tomé terapia. Pues la neta, qué fortaleza, qué valentía. Pero también creo que hoy es otro presente y son otros momentos, y qué bueno que hoy exista más abierto técnicas como estas que te pueden acompañar y no transitarlo solo, ¿no? Claro, y que una vez que se pueda ya superar eso de alguna manera, lo que es el proceso del duelo, sí. El que volvamos a sonreír, sí. El que volvamos a convivir, no quiere decir que estamos traicionando a la persona, así es. Que la dejamos de querer o que así ya la olvidamos.
No, simplemente estamos haciendo una aceptación, ¿no? Sí. Y una aceptación honrosa. ¿Sí? Y encontrar de alguna manera un propósito que es, haciendo un pequeño spoiler, ¿no? O sea, un propósito de vida en donde la intención es poder ser feliz a pesar de nuestras pérdidas, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, intentar volver a ser felices, resignificando nuestro presente y quizás honrando esa lucha de a quien amamos y hemos perdido, ¿no? Sí, ahora, ya tomando tu ejemplo, tu obra, nosotros como asociación queremos hacer algo para defender la creatividad humana. Ahorita la inteligencia artificial está abarcando todos los ámbitos, medicina, leyes, diseño, pero ahora nos pegó a nosotros en lo que es la escritura. Si yo ahorita agarro un programa de inteligencia artificial y le digo, como anuncian en Amazon, por $19, dame la idea. Escríbeme un libro sobre tanatología en donde yo pueda dar consejos para que superar el duelo. Y en un minuto me avienta 200 páginas sobre la tanatología, que revisó un montonal de libros de autores y sacó esa conclusión. Sí. Bien, leemos ese libro, pero ustedes díganle, ese libro hecho por inteligencia artificial tuvo las lágrimas, el sentimiento, la experiencia, la emoción, la intención que tiene un autor humano? No. Nosotros lo que queremos es dar un reconocimiento a la creatividad humana, sin llegar a juzgar, sin llegar a estar como una inquisición o discriminando o peleados contra la inteligencia artificial, que no es la idea, porque la utilizamos como herramienta. Lo que no estamos de acuerdo es que escriba el texto por nosotros. Entonces, vamos a hacer una especie de sondeo, de encuesta con los escritores, si estuvieran de acuerdo en que hubiera una especie de sello que diga el contenido del texto de este libro está escrito por la creatividad humana. A lo mejor para el lector estándar, pues le da igual el libro de tanatología que escribió la inteligencia artificial al que escribió el humano. Pero ¿qué tal que el del humano lleve un sellito que diga eso, que lo avale como creación humana? Pues a lo mejor le interesa más ese, a lo mejor no. Pero es como las papitas. Sí. Tiene el sello de exceso de sal, exceso de calorías, ya tú sabrás si la consumes o no. Pero cuando menos hay una distinción que vale la pena hacerla. Bueno, es una idea, pero eso se va a someter a un sondeo y obviamente al pleno de la asociación. Pero ya volviendo a tu libro, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, por darnos esta lección de vida y de quién sabe qué hay más allá. Muchísimas gracias, esperamos tenerte acá de nuevo. Pues un aplauso, por favor. Y una foto. Vamos a dar un reconocimiento que dice: Asociación de Escritores Libres Unidos AC, certificado de participación. La Asociación de Escritores Libres Unidos AC otorga el presente reconocimiento al escritor Juan Pablo Ávila Cervantes por la presentación de su libro Juntos, colaborando con su presencia al fomento de la lectura, la escritura y la inspiración para la creación literaria, junio del 26. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero tomar una fotito. Gracias.
Gracias. Una foto. Fotos. Tomen varias y ahí nos las comparten, por favor. Sí. Y bueno, Muchas gracias. como dice mi tocayo, bueno, pues también comemos. Entonces, su libro está aquí a la venta. Quien lo quiera adquirir, por favor, con mucho gusto aquí directo y sin escalas, y para que se lo firmen y se tomen una foto con él. Y muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Gracias de verdad. Gaby, de verdad. Muchas gracias. Bienvenido, señor. Muchas gracias.